que en este momento también debemos analizar. Henry Rafael, analista político, está esta mañana con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Creo que es un día particularmente positivo para el país, es un día bueno, porque lo mejor que está sucediendo es que ya hay claridad respecto a la ganadora del proceso electoral. Y esa es la razón por la que probablemente ya hay grupos llamando a la violencia o llamando a las movilizaciones. Y eso es bueno, o sea, es bueno primero que tengamos ya la certeza y que quienes Pero no la todavía... tenemos si el conteo no está al final. Pero creo que en general ya a estas alturas tenemos clara la estadística y clara la tendencia marcada, no tendencia, porque esto ya no son encuestas, pero la estadística clara que pone a Keiko Fujimori por delante de todos. Y la aceptación de diversos grupos. Hoy tenemos diversos grupos de la centroizquierda aceptando ya que Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú a partir del 28 de julio. Luego de eso hay que analizar qué está pasando, ¿no? Ayer, por ejemplo, era muy paradójico escuchar a una Marisa Glave en una entrevista en un medio de comunicación señalando que Keiko Fujimori estaba ganando con el voto del extranjero, con peruanos que no viven en el Perú, en el día a día, haciendo un desdén de peruanos. Eso ya es el colmo, o sea, ese voto vale menos. No, Martín, pero lo más simpático es que al mismo tiempo tenías otra ex periodista, Claudia Cisneros, que vive en Miami, diciendo y llamando a la violencia y llamando a las manifestaciones. O sea, ni siquiera entre ellos hoy se ponen de acuerdo y eso está reflejado un poco en lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Un Roberto Sánchez que, si analizamos en el fondo, va a quedar probablemente después de estas elecciones sin una configuración política. Primero porque él no es el verdadero líder del partido Juntos por el Perú. Segundo, no ha quedado electo ni de congresista, ni senador, ni de diputado. Y esa configuración era una mezcla entre el antaurismo, parte de Juntos del Perú histórico, él como una figura prestada, momentánea, con lo cual creo que la división se comienza a ver notoriamente. Ahora, vemos ahí chats como semiocultos que se filtran, pero en el fondo lo que quieren decir es vamos a ir a Lima a causar destrozos, vamos a ir a Lima a generar incertidumbre y una de las convocatorias que realmente asusta es la de ir al jurado. ¿Dónde están las ánforas que podrían terminar siendo destruidas que van a decidir finalmente quién gana? Es decir, si no gano yo, pateo el tablero y que salte todo, ¿no? Sí, eso es lo peligroso y eso es lo poco democrático, ¿no? Yo escuchaba a este señor de Puno que decía, no han votado, ha ganado, no han respetado nuestro voto. Sí, se ha respetado su voto, señor, se ha respetado su voto, pero su voto es tan importante como el voto de todos los otros peruanos y, como tú decías, Martín, no han ganado. Ahora, el llamado a la violencia sí hay que desterrarlo Sí, y pero hay que el tema atacarlo, es, ¿no? ¿quién es la voz autorizada para hacerlo? Porque realmente, más allá de que el señor tenga una opinión, viene reforzada con que el propio líder o quienes están cerca del círculo salgan al frente a hablar de un robo en una elección. Entonces eso crispa mucho más a tu electorado. Sí, no, absolutamente. Por eso yo empezaba con el ejemplo de Marisa Glave, que es una de las portavoces del movimiento de Juntos por el Perú, histórica además, porque ella postuló y fue congresista por Juntos por el Perú, que está llamando al desconocimiento de alguna forma de los resultados. Y eso es lo que hoy, como tú dices, Claudia, se tiene que tener claro, que los representantes del partido Juntos Perú tienen que salir hoy mismo a decir Ahora, esta es que la no misma se puede gente salir a llamar a la violencia. que criticaba cuando Keiko Fujimori hablaba de fraude, pero simplemente hablaba de fraude y buscaba los procedimientos que ya consideraba adecuados para presentar quejas ante instituciones para que se estudie, se decida si hubo fraude o no. Aquí no, aquí están diciendo hay fraude y vamos a las calles y vamos a la violencia. No, además sin ninguna muestra, sin algo Claro, sin ninguna probatorio. prueba. Estamos simplemente... Lo más simpático es que la prueba del fraude para estos grupos pequeños, porque no les doy mucha importancia, son pequeños grupos finalmente, es que un encuestador se desdijo de su propia encuesta. O sea, eso es lo más gracioso que he visto en los últimos años en la política peruana, ¿no? Y si pudieran poner stop en el momento en que están contando los votos y todavía está ganando el señor Sánchez, entonces ahí sí, como estuvimos ganando un rato, entonces ahí ya se descubrió que ganamos y no hay vuelta que darle. Hasta que no se cuenta el último voto, y más en una elección tan cercana como esta, pues todavía no hay un ganador. Buen punto, y eso me vuelve a lo que mencionaba Claudia, quiénes son los responsables de esta violencia. Anoche, Ronald Atencio, el líder de Venceremos, a minutos antes de que Keiko Fujimori voltee los resultados,
señalaba que ellos iban a respetar completamente el voto, pero decía que estaban seguros de que en el momento que se acaba el conteo, fuera de las actas observadas, que es lo que estamos a punto de llegar, Roberto Sánchez iba a estar adelante y que ese era el voto. Que todo lo demás que iba a ser observado ya no era el voto popular, que el voto popular era el resultado de ayer. Bueno, el resultado ya está claro. El resultado es que Keiko Fujimori es electa. Y ahora me gustaría saber, de verdad, señor Lautencio, usted anoche dijo eso. Usted dijo de que iban a respetar el resultado de los votos que se contaban hasta hoy, hasta ayer. Salga a la luz y diga, los respetamos y finalmente ya busquemos la paz, ¿no? No colabora que se demoren tanto en verificar lo que pasa con las actas, ¿no? Eso es algo que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que cambiar de manera inmediata. Yo concuerdo de que estas elecciones no han sido muy problemáticas, no tenemos pues el sabanón que teníamos en la primera vuelta y tenemos una segunda vuelta donde lo que tienen que revisar históricamente, eso también hay que contarle al ciudadano, porque hay gente que tiene la expectativa, no, quizás esto pueda cambiar, quizás los votos electorales observados realmente son impugnaciones o que allí está el fraude. No, normalmente, para empezar, el número de actas observadas está dentro del marco histórico. Y normalmente en el marco mismo histórico, más del 80 o 90% de actas, si no es el 100% hasta a veces, es admitida, simplemente, Sí, simplemente porque se verifica cuestiones de verificación. ¿Y por qué? No es admitida por simple gusto y capricho de las autoridades. Es admitida porque lo que se prioriza en el jurado electoral es que se preserve el voto. No es fácil anular un acta porque simplemente hubo un error. Hay errores y hay situaciones materiales que se corrigen Nos ha llegado y que son una verificadas. información de la Municipalidad de Lima que la idea es que estas personas están tratando de colocarse en distintas partes de la ciudad. Es decir, los que llegan de un lugar los ponen a acampar en una zona determinada, en otra, de tal suerte que hay varios puntos, por lo cual la policía tiene que dividirse para poder custodiarlos. Son a veces no tan numerosos, pero sí bulliciosos y potencialmente violentos, y van a empezar a marchar viernes, sábado, domingo, con la esperanza de que cada una de esas marchas ayude a convocar más personas. Con lo cual quieren con violencia generar el escenario como para obligar a un resultado que no es el resultado real. Y aquí yo quiero llamar la atención a un detalle que podría ser algo más de gasolina a esta situación. Si bien es cierto, ayer claramente el Ministerio de Justicia ha dicho de que no procede el indulto a Roberto Sánchez. No, al presidente Castillo. Perdón, al Pedro Castillo. Expresidente Castillo, al expresidente. Es que tanto se ha mimetizado con Pedro Castillo de no, que ya no está usando el sombrero, ya pasó. Lo mimetiza. Pero bueno, volviendo, ese indulto a Pedro Castillo, ojo, puede darse, si que el presidente quiere, sin siquiera el permiso del ministro de Justicia. Sabiendo que en el Perú pueden alterarse situaciones, y todo, ¿sabes en manos de quién está? De que garantice que hoy salga a decir se va a respetar lo que técnicamente está haciendo el Ministerio de Justicia, es el Premier. Y yo siento que el Premier no está siendo muy claro en los últimos días. Desde que sí, de que se podría cambiar un ministro de Justicia, que estamos en evaluación, cuando, ojo, recordemos que es prerrogativa del presidente del Consejo de Ministros la recomendación de cambio de ministros. Y, ojo, si el presidente decidiera darles indulto, porque lo que ha hecho la comisión es solamente recomendación. La comisión no decide sobre los indultos. Es el presidente. Entonces, el presidente podría tranquilamente decir, yo quiero darle el indulto y pedirle al presidente del Consejo de Ministros refrenda esa decisión. Entonces, hay que tener mucho ojo y pedirle, creo yo, al presidente del Consejo de Ministros claridad sobre este tema. ¿Por qué? Porque eso podría ser gasolina muy peligrosa para las manifestaciones que ciertos sectores están tratando de azuzar entre parte de la ciudadanía. No, aquí el que tiene que hablar es el congresista Sánchez. Así es. Por supuesto. Tiene que definir, señor Sánchez, usted quiere violencia en las calles y no reconocer lo que vaya a decidir el jurado, que todavía no lo ha decidido. Usted ya está convocando a la gente a las calles para presionar. Eso es antidemocrático. Eso es exactamente lo que tenemos que combatir. Defina usted, salga usted y diga, no hagamos nada hasta que salgan los resultados, y si es que después de los resultados hay algo que pueda llamar la atención, que pueda decir acá hubo irregularidades, entonces actúe de acuerdo a ley. Pero convocar gente a las calles para seguir dividiendo a los peruanos y generar violencia es su responsabilidad, señor Sánchez. Ahora, pero no salimos de este bucle, ¿no? Porque realmente lo hemos vivido ya, ¿no? Y es justo eso, ¿no? La conducta antidemocrática en este momento en donde
necesitas, primero, cerrar filas y tener las cosas claras, porque como bien lo señalas, es un partido que ha tenido unas alianzas antes, durante y probablemente después del resultado. Sí, sí. Mira, dentro de todo lo malo, que es muy grave lo que podría suceder si Roberto Sánchez no sale y abiertamente, como ustedes lo señalan, pide la calma y rechaza la violencia y pide a la gente esperar hasta que finalmente los resultados sean proclamados y se puedan revisar las actas. A la par me deja cierta tranquilidad la actitud del partido de el señor de los cascos, se me ha ido el nombre... López Chau. López Chau, que han señalado ayer su vocero oficial que su partido no está de acuerdo con ningún tipo de movilización, que su postura va a ser de espera y después de buscar un gobierno que busque la estabilidad democrática. Eso podría sonar como nuevamente una ruptura dentro de estos grupos de izquierda que se unieron para la segunda vuelta, pero que ya están empezando a tener matices distintos, o por lo menos matices más responsables, porque esto de llamar a la violencia, llamar a marchas es una absoluta irresponsabilidad con los ciudadanos, porque es claro de que a quienes se pone en riesgo es a los ciudadanos, a la gente que día a día sale a trabajar y a la gente que eventualmente lo que menos quiere es que haya violencia en el país. Un poco Nieto también se siente que ha empezado a observar la cosa tomando distancia, ¿no? Esa famosa entrevista en la que define cuál va a ser su posición nos dice bastante de lo que va a ser más adelante, ¿no? Sí, yo creo que varios líderes de opinión de la izquierda, por eso he empezado hoy en la mañana, a partir ya de los resultados y de la claridad estadística que tenemos respecto al triunfo de Keiko Fujimori, y yo lo voy a decir así porque soy de los que estoy convencido que eso ya es irreversible, claramente ya varios, no uno solo, han comenzado a tener posturas de aceptación. Y la aceptación implica también entonces hacer el responsable llamado a la calma y evitar cualquier acto de violencia que pueda encender una situación que el país no necesita. Y eso lo sabemos todos, lo saben las amas de casa, los jóvenes, las personas que están viendo. El país no necesita violencia en ningún sentido. Y es importante, una vez más, el responsable de esto es el señor Sánchez. El congresista Sánchez tiene en sus manos decidir si Lima o el país va a vivir esta espera con violencia o la va a vivir como debería ser, esperando los resultados, porque no hay una sola razón para pensar que alguien ha metido la mano en esta votación. Los votos han ido llegando como han llegado y no hay una sola denuncia de irregularidades. No las hay. Bien, agradecerte, Henry, por haber estado con nosotros A ustedes, Claudia, Martín. mañana. Vamos a hablar ahora de la ex candidata al